Ahora sí nos metemos con nuestra actualidad y tenemos que hablar de las inundaciones, de lo que está pasando y lo que se viene para los damnificados. Tenemos este informe antes de debatir el tema. Son cerca de 30.000 los afectados por las inundaciones en Buenos Aires, distribuidos en 39 municipios. Tenemos 39 distritos con inundaciones. La parte más importante es la parte norte, entiéndase Salto, Mercedes, Luján. Más de una semana de temporal e intensas lluvias que están afectando a la provincia de Buenos Aires. Las inundaciones en la provincia dejaron además 3 muertos. Un nene de 11 años el jueves en Pilar, un hombre de 39 el sábado en Campana y otro hombre de 65 en Quilmes. En Luján hay una enorme preocupación. El río cruzó otra barrera y llegó a los 5 metros 30 centímetros. Nosotros no podemos esperar más. Tenemos más de 9 inundaciones. Nuestros vecinos no pueden esperar más. No es la primera vez, es la sexta inundación que nos agarra así. Es la sexta ya. No se puede. ¿Qué pasa? Y esto es una constante. El río llueve y nosotros lloramos. Llueve porque el río crece, crece. Vos fijate que estamos parados y está cada vez creciendo más. Cada vez creciendo más. Yo tengo mi casa que ya le está por entrar. Ya estamos perdiendo todo. Los que tienen la suerte de tener un piso alto han decidido quedarse ahí, levantan las cosas de abajo, la rutina del inundado. Detrás de los números fríos y las estadísticas de daños, de las chicanas de los políticos, de las justificaciones de por qué no están las obras necesarias, hay un lado más oscuro y olvidado, el de las víctimas, que de manera desesperada le escapan a la inundación. Ahora que rescataron a esta gente, a ver, permiso, Tenemos una bebita que estaba arriba de un techo y por las condiciones climáticas... Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto estaba? ¿Desde cuándo estaba arriba del techo? Desde que empezó, los 5 días. ¿Los 5 días con la bebita Sí, afuera? tengo carpas. ¿Habían armado una carpita? Sí, tengo una carpa, sí. Bueno, ya no daban más. Ya no. La falta de obras en Luján hace que los vecinos vivan inundados. Que es una cuestión que se dio después de haber participado de las elecciones, se dio durante el día lunes, y lo que marcabas vos recién, que la alerta meteorológica ya estaba dictada desde el sábado a la noche, y en el noticiero que nosotros, que tuve la posibilidad de hacer en la 24 de lunes a viernes a la mañana, también desde el día jueves estábamos hablando que había algunos distritos que empezaban a sufrir el drama de las lluvias, y la realidad es que hubo escuelas que tuvieron que ser desalojadas y donde no se pudieron llevar a cabo los comicios producto de la inundación, y que era lo que decían los candidatos, y no solo Daniel Scioli, sino que el agua estaba bajando, que la gente se empieza a regresar a sus casas. La verdad que no tenemos que llegar al viaje de Daniel Scioli a Italia. Yo creo que en la previa de los comicios ya se debía haber hablado de ese tema y no se habló. Y te digo más, no solo llevamos algo muy corto, Paula. Murieron 3 personas y hay todavía un chico de 23 años en la localidad de Lobos que está desaparecido. Está desaparecido. Y estas inundaciones se llevaron la vida de 3 personas. ¿Cómo se recuperan esas vidas? De ninguna manera. Bueno, tenemos algunos testimonios aquí en el piso para que nos cuenten cómo es estar atravesando esta situación, porque tenemos un grupo de damnificados, además de 2 bomberos voluntarios de la ciudad de Luján. Está también Marcelo Pereta, que es bioquímico, y Andrés Duor, que es ingeniero agrónomo y también damnificado. No por el río, pero sí por la falta de obras, por el anegamiento y la falta de obras de zanjeo que hay en Luján. ¿Qué sentís vos cuando, con todo el conocimiento que tenés de lo que debería hacerse a nivel obras para evitar esta situación, y ves lo que está pasando? Bueno, lo que yo siento es un poco que se profundiza la ausencia del Estado en este punto, ¿no? Por ahí en el Estado, no solamente en el momento en que tiene que ir a asistir a los damnificados, que también está ausente en ese punto, sí, en sino este punto también lo que hay que control. destacar, como súper positivo y que pasa cada vez que tenemos una catástrofe de esta naturaleza, es el espíritu solidario del argentino, porque es impresionante la reacción, sobre todo de los que menos tienen, que esto es más que loable, está buenísimo que pase eso, que tengamos esta reacción solidaria, pero claro, estamos cubriendo una falencia del Estado. Claro, que lo que vemos es que tendría que controlar las causas que nosotros denunciamos y evidenciamos de la inundación. Ahora, ¿qué hace falta concretamente para que esto no pase más? ¿Es tan faraónica la obra que hay que hacer?
No, en primer lugar hay que revertir la ocupación de los humedales. Lamentablemente lo que demuestra esta inundación es que la única solución es empezar a revertir la forma en que usamos el territorio, en que planificamos el uso del territorio. O sea, ¿Qué serían los humedales? Los humedales son de la planicie de inundación del río Luján. Es una zona de muy poca pendiente, que tiene 4 centímetros de pendiente entre Pilar y la desembocadura más o menos, en donde el río, el valle, que sería... es curioso hablar de valle en la llanura, pero vendría a ser la superficie que rodea al curso del río cuando no está inundado, ¿no es cierto? Esa superficie es muy grande en la zona de Pilar, de Escobar, de Campana, y últimamente se ha ocupado con cientos de hectáreas con barrios privados que han reducido entre un 40 y un 50% la superficie de ese valle. Entonces esa agua que no está ahí, hoy está en Luján. ¿Y por qué no se inundan esos barrios? Porque han hecho terraplenes de 6 metros de altura, porque los han rellenado, entonces han evitado, con las obras de movimiento de suelos, han evitado que el agua ingrese en esos barrios, ¿no es cierto? Pero estos barrios no se deberían haber construido en ese lugar, o por esa construcción se tienen que haber hecho otras obras para paliar las consecuencias. No se tendrían que haber construido. Esas zonas son zonas de uso ganadero, de reservas de flora y fauna, no tienen otro uso posible. O sea, pero en algún momento se autorizó la construcción de los barrios. Claro, el uso más importante y el beneficio que le brindan a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires es contener el agua que hoy inunda Luján, Pilar y toda esa zona. Claro, pero evidentemente era muy rentable para el municipio que se construyeran esos barrios. Y para los emprendedores, porque compran un lote a valor de zona inundable y lo venden a valor de cambio. No, eso está claro, pero digo, el emprendedor hace su negocio. Alguien tiene que autorizar que esa construcción se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, municipio y provincia, los dos, municipalidad y provincia. No se puede hacer sin la aprobación. Hay que empezar por ahí. Entonces, se autorizaron obras que no deberían autorizarse. No, deben frenarse y deben revertirse. Porque hoy por hoy, lo que está en juego es que Luján exista como ciudad, digamos. Claro. Que en algún momento se empiecen a mover los cimientos de la basílica. Claramente hay que hablar de eso, digamos. Hay más de 1000 viviendas bajo el agua en Luján, la mitad del pueblo de Olivera, zonas que no se inundaban, que se inundan. Bueno, y ahí entra en juego, perdón que te interrumpa, Pau, ¿no? Entra en juego un factor elemental, ¿no? Que tampoco podemos pasar por alto, que es el de la corrupción. Perdón que te interrumpa, Pau, ¿no? Entra en juego un factor elemental, ¿no? Que tampoco podemos pasar por alto, que es el de la corrupción. Porque se han encontrado más de 100 canales clandestinos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto que esas obras que se hacen en forma furtiva, en la clandestinidad, sí o sí necesitan la anuencia de las autoridades. Y ahí empieza el juego de te paso un sobre, cuánto querés, tomá, que sí, que no. Digo, eso también es importante. Digo, en esas pequeñas negociaciones reside el motor de la corrupción. Lo que llama puntualmente la atención, y en referencia a la pregunta que le hacías vos recién, Paula, es esto: en algún momento alguien lo autorizó. Sin embargo, los intendentes de cada uno de los distritos inundados, cuando se hace referencia a estos barrios, ellos los plantean como que son los culpables, que son los responsables, digo, pero en realidad el responsable es el que lo autorizó. Y en el caso puntual de medio ambiente del partido de Luján, yo hace 8 o 9 años atrás, con Martín Sillón, en un programa que hacíamos informes de investigación, tuvimos la posibilidad de ver la manera en la que te permitían hacer descargas de líquidos cloacales en basureros a cielo abierto, y era a cambio de pagar un bono que lo pagabas en la propia municipalidad. Y después de la denuncia que se hizo en un programa de acá, del Canal América, sí, después se eliminó eso, o se empezó a frenar un poquitito ese despilfarro, digamos, de bonos que iba cualquier persona. De hecho, con una cámara oculta nosotros fuimos y lo compramos, y estaban sellados por la Secretaría de Medio Ambiente. Es muy de la Argentina eso, ¿no? No me sorprende el partido de Luján. De siempre. Total, no va a pasar nada. Bueno, nos acompañan, gracias por venir, un grupo de personas que están sufriendo en carne propia este flagelo de la inundación. Y también 2 bomberos voluntarios. Me gustaría conocer su experiencia, cómo ha sido trabajar en todo este tema, en la inundación. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roberto Camarano, yo soy el segundo jefe de bomberos voluntarios de Luján. Sí. Yo te puedo hablar de lo que es la parte operativa y la función exclusiva de nosotros. Nosotros armamos en el cuartel central un comando, lo que es la cabeza de todas las maniobras y toma de decisiones que vamos a hacer y llevar adelante en los rescates de las víctimas.
A ver, ¿están preparados para, ustedes tienen algún protocolo para seguir en estos casos de emergencia? Sí, el protocolo es, una vez que se arma el comando, ¿no? Se va viendo cómo se va desarrollando el tema de cómo viene subiendo el río, los barrios que primero nos afectan. Ya cuando empieza a salir en los barrios que están más cerca del margen del río, se arman en cada lugar un subcomando, donde está una dotación entre 4 y 6 bomberos, con una embarcación, donde empiezan a hacer los primeros rescate, perdón. Y en este caso, ¿no? en esta situación en particular, a ver, ¿qué fue lo que más los conmovió? ¿Con qué cuadros se encontraron al llegar a las viviendas inundadas? Bueno, buenas tardes. Lo más que nos conmueve, bueno, es la pérdida de material, del material que tiene la gente, ropa, la vivienda, las criaturas. Bueno, tratamos de brindarle siempre el apoyo nuestro y ir sacando a las personas y a las criaturas lo más rápido posible antes de que suba el agua o mientras que está el agua dentro de sus casas. ¿Y la gente, es fácil evacuarlos? Porque hay mucha gente que en estas situaciones no se aferra mucho a lo poco que tiene miedo a perderlo. O sea, no quieren salir de su vivienda porque por el temor de perder lo poco que les queda. Entonces, bueno, hasta que llega una instancia que tienen que salir porque... Por ahí no entienden que corre riesgo su vida, ¿no? Exactamente. Cuando empieza a correr riesgo su vida, bueno, ahí es donde también volvemos al lugar y la sacamos, pero generalmente no quieren salir de su vivienda. Tienen que hacer todo un trabajo de convencimiento ustedes. Sí. Y estar continuamente al lado de ellos siempre para ver en qué momento va a querer salir. Evacuado. Bueno, me gustaría escuchar la experiencia de algunas, si vayan pasándose el micrófono, estamos... Mi nombre es Andrés González. ¿Cómo estás, Andrés? Yo soy uno de evacuado, que perdí todo. ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde es tu casa? Yo en barrio Padre Varela, Ajá. En la calle Roma y Chubut. Nosotros estamos cerca del arroyo. ¿Siempre se inunda? Sí, es la 7ª vez que ya perdimos casi todo. Dios mío. Yo llegué a mi casa y perdí todo, pero todo. ¿Con qué te encontraste? ¿Vos estabas trabajando cuando empezó a subir el agua? No, estaba en mi casa. Yo soy albañil. Si yo no trabajo, no, ¿viste cómo es esto? El tiempo no te deja. Claro. Ya no tenemos nada, perdimos todo. ¿Cómo es tu familia, Andrés? Mi familia es mi señora y mis 3 hijos, y mi nieta. Llega un momento que no sabe cómo reaccionar de esta forma, porque ya la 7ª vez... y vos llegás a tu casa y ves que ya no te sirve nada, no tenés nada. A mí, y vos llegás a tu casa y ves que ya no te sirve nada, no tenés nada. A mí el agua me tapó la casa. ¿La última vez cuándo había sido la última vez? Y hace el año pasado. Claro, o sea, todavía te estabas recuperando de esa, ¿no? Empecé a comprar los muebles. No llegué a recuperarte porque no podés comprar nada. No podés comprar nada. Nada podés comprar. ¿Vos dónde vivís? Igual, frente también. El agua al techo yo. ¿Al techo? Sí, a nosotros nos tapó la casa. Lo que pasa que esto lo que tiene que psicológicamente para la gente, para los chicos, vos te ponés a imaginar cómo hacer a los chicos. Yo estamos en el Padre Varela, estamos cocinando para chicos y somos inundados y estamos dándole una mano. Y sí. ¿Cómo haces para contener estas cosas? Mañana es el día del niño. ¿Cómo haces? Decime. No, es terrible. ¿Dónde estás evacuado? ¿Dónde están ustedes? En la sociedad de fomento. Bueno, ¿están bien ahí? ¿Necesitan...? Estamos contenidos. Sí, estamos bien, entre todos, nos ayudamos entre todos. Claro. ¿Volvieron a ir a su barrio, a su casa, a ver cómo estaba? Sí. Y brota el agua. Brota, vos limpiás y brota. Ya bajó, pero sigue... Y otra cosa que yo quiero decir también, que no es contra ellos, pero nosotros cada vez que lo evacuamos solo. El agua hasta la cintura, nadie te va a buscar, lo que pasa nadie es que te hace nada. Estamos en una situación que estamos todos nerviosos. Ellos hacen un trabajo fuertísimo, hacen lo que pueden, porque vos tiene muchos puntos para ayudar. Mucha gente no se quiere mover de la casa porque no quiere perder las cosas, porque vienen o te roban o perdiste por el agua, ¿entendés? Y a ver, ¿qué es lo más...? Nosotros tenemos que estar agradecidos también a ellos. No, por supuesto. Eso sí. ¿Qué es lo más preciado que tenías ahí en tu casa? ¿Sentís que se perdió con esto? Perdés las fotos, perdés todo. Ya vos ponés fotos que vos tenías. Claro, ya no es ni lo material, sí, no ni el valor de también todo, material, todo perdés. Vos no tenés cocina, no tenés heladera, no tenés cama, tenés que volver a tirar un colchón en el piso y el piso está húmedo y volvés a perder todo, no te cuelgo queda las cosas nada. del techo, yo cuelgo las cosas porque el ropero no puede comprar.
cuelgo las cosas del ropero y ahora que las tengo que poner arriba del techo ahora porque no, el agua me llevó el... Y a ver, para no quedarnos, ¿no?, en la protesta, en la crítica, en el bajón de todo esto, bueno, que igual no se puede salir de eso, ¿no? Pero digo, ¿qué se puede hacer para que esto no siga pasando? ¿Qué piensan ustedes que tienen ¿cuál sería la solución? A ver, nosotros el lunes fuimos a una protesta a la municipalidad, entre la municipalidad y los vecinos, y le dijimos al intendente, él nos preguntó a nosotros, ¿qué podemos hacer? Dice. Nosotros tuvimos que decir las cosas que tienen que hacer en los puntos de los lugares de Luján, que se pongan las pilas, que den comida, que den mercadería, que den cocina, que den todo, que vaya la Cruz Roja. No sabían nada. Si esto para paliar, pero yo digo, para que no se vuelva a inundar, la séptima vez que se inunda, para obras que nunca se hace. Hay muchas obras. Eso nunca se hace en Luján. Se roban la plata uno al otro, no hay nada de nada. Nunca hacen, supuestamente ellos hacen todo. Pero cada vez peor está esto. Yo quiero decir algo, yo soy plomero y albañil. Yo he puesto bombas para desaguatar country. Claro. Porque yo he puesto bombas. Bombas que no deberían ponerse, ¿no? Porque canales que no tienen que existir. Lo que pasa es que esto es la ley del más fuerte. El que tiene plata mueve las cosas. El que tiene plata hace todo. Nosotros si vos tenés plata, haces. Te hacen todo a vos. Nosotros que no tenemos plata, nosotros no le hacen nada. ¿Entendés? Nosotros estamos como estamos. Nosotros no podemos pelear contra eso. Nosotros tenemos que luchar para que esto cambie, para que la gente no vuelva a perder las cosas. Necesitamos obra que se muevan todas las cosas. Lo que pasa es que, está bien, el error es de nosotros, pero nosotros hacer esa obra, ponerle bomba, pero nosotros vamos a trabajar, nosotros tenemos que ganar el pan todos los días. ¿Puedo decir algo? El error no es de ustedes. Yo pensaba... A ver, si bien esta problemática tiene un clarísimo trasfondo social, lamentablemente también hay un trasfondo político. Así que ni siquiera es un trasfondo, es la corteza. Esto es un tema político. ¿Por qué uso esta palabra? Porque los políticos y la política se ha creado para bregar y luchar por los problemas de la gente. Somos seres políticos y para eso están nuestros gobernantes, para que estas cosas no ocurran. Pero nosotros estamos obligados por los políticos. ¿Cómo es tu nombre? Andrés González. Andrés, querido, lo que te quiero decir es, y también hago mea culpa, digo, en el Gran Buenos Aires padecemos las peores calamidades. Y generación tras generación, década tras década, ganan siempre los mismos gobernantes. ¿Sabés qué herramienta tenemos nosotros? La del voto. No olvidarnos de este tipo de cosas que padecemos al momento de emitir nuestro voto en la urna. El problema también es nuestro como sociedad. En las PASO ganaron los mismos gobernantes, ¿sí?, que hoy por hoy fueron absolutamente irresponsables, negligentes, se manejaron con desidia para que estas cosas sigan ocurriendo. Sí, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad que siempre seguimos votando a lo mismo? Pero no tiene que ver con 2 o 3 elecciones atrás. Acá estamos hablando que en Luján hay inundaciones de años, 30 años de la época del gobierno de Alfonsini, que sería Cafiero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con que lamentablemente todos los políticos argentinos se ocupan de las obras que ellos pueden inaugurar. Las que se van a inaugurar dentro de muchos años, que quizá le toque a otro gobierno, ¿no? Van a inaugurar dentro de muchos años, que quizá le toque a otro gobierno, ¿no? A largo plazo, a futuro, no la hacemos, porque la dejan de lado. ¿Sí? Se hacen las obras que uno puede mostrar en el momento. Y nunca, o sea, no se piensa a largo plazo en este país, lamentablemente. En la provincia de Buenos Aires yo creo que los gobernadores que no han sufrido inundaciones no fue por las obras, sino porque tuvieron la suerte de no tener 300 milímetros que caigan en 48 horas, no por otra cosa. Perdón, lo que pasa es que nosotros ponele, un político gana una elección en Luján, está 4 años. Después viene otro y seguimos luchando. Siempre lo mismo, nadie hace nada. Lo que pasa es que no tenemos... De arriba como de abajo. Ni de la Intendencia ni de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. A ver, Carmen, la psiquiatra que nos acompaña, quería decir algo. Los estaba escuchando, buenas tardes a todos primero. Los estaba escuchando y realmente dejó algo muy importante. Lo que pasa en la psiquis de las personas que están inundadas, que ya saben lo que les va a pasar, van perdiendo el pasado. No tienen nada. Al perder el pasado, cada vez tienen menos ganas de seguir viviendo. Y no tienen otro miedo que volverse a quedar en el mismo lugar. Y sabe, cada vez que gotea, no que llueve, que empieza a gotear, el agua se les viene. Lo que pasa es que el miedo que tenemos ahora es que cuando se pone a llover, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y a esto le sumamos que esta vez vio una sudestada que tampoco dejó bajar el agua enseguida. Pero en ellos, uno les ve las caras y están totalmente desahuciados frente a todo lo que se presenta. Ellos ya no quieren frazadas. No duermo. No sé lo que dormir. Claro, una hora o 2 por día dormimos. Si hacemos turno nosotros para darle lo mejor a la gente. Y me imagino, ¿no? Ellos son adultos y grandes. ¿Qué pasa con los chicos, no? ¿Cómo reaccionan? La marca de los... Te voy a decir una cosa. Nosotros nos preocupamos por todo, entre ahí adentro todos los chicos ni los vemos nosotros. Decir que van gente
hacerlo jugar, hacerlo todo. Solo vemos la noche cuando lo acostamos con ellos. Por eso podíamos pedir... Ni nos vemos en el día. Pobrecito. Por eso podíamos pedir un equipo de psicólogos que vayan acompañando a la situación que están viviendo ellos. Porque es perder todo y también los hijos van perdiendo, porque no les queda nada. Sí, sí, por supuesto que eso... Las cicatrices que le van quedando a ellos. Eso debe bajar. Pasa que el futuro de nosotros tenemos que ver el futuro de nuestros hijos. Nosotros le estamos dejando esto. ¿Y qué le podemos decir nosotros? No, es terrible. Pensemos, ¿no? Son días de escuela que se pierden, días de salir de la rutina, que para un chico la verdad que realmente es muy, pero muy importante. Y ahora hay que pensar en la vuelta, ¿no? Como ustedes decían, han ido a ver sus casas y el agua sigue brotando por todos lados. Y hay que tener en cuenta el tema de las infecciones o los claro, por supuesto, la vuelta ¿no? a casa, cómo organizar la vuelta a casa. Es decir, las recomendaciones que tienen que tener una vez que puedan ingresar. Primero, bueno, hoy salió el sol, es un dato positivo porque se pueden abrir las puertas y las ventanas y empezar a airear como primera... Eso es fundamental, ¿no? Y como primera medida para empezar a evitar y sacar todos los contaminantes que hay en el aire. Segundo, desinfectar pisos, paredes y puertas, agua, detergente, higienizarlos profundamente. Eliminar y tirar todos los alimentos, aunque nos dé un dolor enorme, les dé un dolor enorme. Lo que pasa es que se pierde. Si yo, el caso mío, el que tiene el ladrillo común, la casa hecha de ladrillo común, te lleva entre 7 y 8 meses que la casa se vaya a humedad. Claro, por supuesto. Hueco, ladrillo hueco, año. Te soy sincero, año, porque es un cilindro que queda el agua dentro. Y todavía tenemos temporada de frío, ¿no? Hay forma de material. Hay ladrillo y ladrillo que chupan más, chupan menos, y el suelo. Bueno, el tema de la humedad va a ser que las enfermedades justamente de frío se potencien, o sea, resfrío, gripe, bronquitis, bronquiolitis en los niños, que son los más afectados, los niños y los adultos mayores. El foco y las preocupaciones en estos días y en las próximas meses se va a estar en este tipo de enfermedades. Cuidados especiales también, ahora cuando tratan de levantar sus pertenencias, los cortes y las heridas que se producen, casos de tétanos, justamente el agua que si bien la información que se da respecto del agua que provee AISA es potable, está en condiciones de ser consumida, siempre hay contaminantes y a veces no se toma la precaución de higienizar bien los alimentos. Queda agua estancada en distintos lugares, no hay que tener mucho cuidado con eso también. Por supuesto, diarreas, enfermedades hepáticas. Los pozos que inyectan agua a la red de agua corriente están cerca del río algunos, así que tampoco es recomendable en algunas zonas de Luján tomar el agua de la canilla. Por supuesto, el agua mineral están abasteciendo de agua mineral. Una cosa a los chicos, nosotros en la municipalidad cuando fuimos a reclamar, le pedimos por favor que les den un botiquín. Si no tienen un médico no le mandamos un botiquín. Y nunca nos mandaron un médico. Ni siquiera... Le pedimos por favor que les den un botiquín. Si no tienen un médico no le mandamos un botiquín. Y nunca nos mandaron un médico, ni siquiera un botiquín. Bueno, ahí el dato sobre el tema del botiquín. Analgésicos para el dolor, antifebriles justamente para bajar la fiebre, son esenciales. Antibióticos justamente para las infecciones. No cosas peligrosas, pero para los chicos cuando se les este tipo de medicamentos que estoy mencionando son insumos básicos para esta situación, que tienen que estar disponibles principalmente para los chicos porque son los que más reaccionan negativamente frente a esta situación. Que le pedimos para todos los puntos. Y no respondieron. Y estos hospitales, perdón, les pregunto, el gobernador Scioli hablaba de los hospitales móviles que estaban distribuidos en todos los barrios. ¿Están llegando eso? Porque eso tienen que llegar con los botiquines. Eso llegó antes de ayer, y el que llegó en el tren no se mueven de ahí ellos. Nosotros tenemos que ir allá, si los pasajes. Pasa que hay mucha gente que sí, no se tiene a 3 kilómetros estamos de ahí de la estación nosotros. Claro. Y nos tenemos que moverlo. El muchacho Martín de la municipalidad, de la sociedad de fomento, tiene un autito, pero él va y viene, por ahí lo usamos, por ahí no. Para hacer algo. ¿Y cuándo piensan que van a poder volver a sus casas? Y yo le calculo el martes, el miércoles. Hay un detalle que me parece no estamos teniendo en cuenta, que el Servicio Meteorológico Nacional ya está avecinando una nueva tormenta a partir de mitad de semana. Digamos, los cálculos que ustedes están haciendo de querer volver a su casa, en mi cabeza digo,
¿cómo va a ser posible? Y nadie piensa en eso, en que ustedes van a tener que seguir resguardados en cualquier lugar. Limpiar, en no ir a hacer nada, porque si estamos pensando que ya viene la lluvia de vuelta, ¿para qué vamos a limpiar si el agua está en la tierra? Claro, porque no tiene sentido trabajar en una casa donde volvés a tener la misma complicación en los próximos días. Como decía la doctora, ¿no? Tampoco se puede vivir en aparte esa... cuando llegás a tu casa encontrás muchas cosas. No, pero sin esperanza, digo, ¿no? Sin poder proyectar. Por eso es importante que haya más que un equipo de salud. Encontrar, había serpiente, había rata, había todo. Arañas. Otro tema con las enfermedades. Claro, exactamente. Todas las enfermedades producidas por los animales, ¿no es cierto? O la materia fecal de los animales que circula también en el agua y provoca infecciones dermatológicas en general, que también son un punto de cuidado, además de las mordeduras, ¿no es cierto? Enfermedades que después van a verse en los próximos días en los chicos, por eso la atención que deba darse principalmente a los niños y a los adultos mayores, todos en general, pero cuidados especiales. Aparte de una cuestión que quizás que tiene que ver con la información, no con que cuenten los damnificados. Hay gente que tal vez no está muy consciente de todos los cuidados que hay que tener. Los consejos que le podemos dar para volver a casa y neutralizar. Debería haber trabajos médicos, equipos médicos trabajando, ¿no? Recorriendo las zonas. En general sucede esto, los van a visitar. ¿Estaban vacunando? Mirá, estaban vacunando, me parece. Lo que tiene todo esto de la inundación es lo peor que hay, que una vez que volviste a casa se olvidaron. Claro. Se olvidaron todo. Sí, por eso hoy yo comencé el programa diciendo esto. Es buenísima la noticia que ha salido el sol, pero no tenemos que dejar de hablar de los inundados, de los damnificados, porque ahora empieza una tarea que es complicadísima para ellos. En ese sentido nosotros creemos que, y nosotros el martes cuando estuvimos en la municipalidad, como comentaba Diego, es que el municipio no tiene un protocolo de actuación frente a estos riesgos de inundaciones que cada vez se van sucediendo en forma más frecuente. En solo 2014 hubo 4 inundaciones y a 9 meses de la última tuvimos esta, que ya se avecinaba y sobre la cual el Estado municipal no tuvo los reflejos necesarios para implementar una política que tuviera que ver con cómo enfrentar estas situaciones, mucho menos la cuestión de la información de cómo volver a las casas. Recién el miércoles, después de 6 días de inundaciones, hubo una declaración del municipio de emergencia hídrica, o sea que los reflejos llegan muy tarde. El martes le pedimos que habilitara unos botes, estamos pidiendo, esa fue la respuesta. Nosotros vemos que tanto el Estado provincial como el Estado municipal... Pero Scioli fue a buscar góndolas a Venecia, quédate tranquila. Si no solo eso, digo, insisto, tenemos el récord histórico a nivel mundial de cadenas nacionales. Yo eso no lo critico porque considero que está bien que haya una fluidez en forma constante entre el primer mandatario y la sociedad, a pesar de que a mucha gente le resulta muy tedioso escuchar cada 2 por 3 a la presidenta. Pero cuando la esperás, justo a ver, tragedia de 11, nadie habló. Cromañón, nadie habló. Inundados, nadie habló. Es sugerente, ¿no? Claro. Digo, es sugerente. Cuando la gente te necesita, vos no hablás. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros la experiencia que están atravesando. La verdad que como medios de comunicación nos queda a nosotros la tarea de que esto no se olvide, ¿no? Como ustedes decían, ahora que salió el sol. Y bueno, no es hacer leña del árbol caído, pero sí aprender de estas experiencias, ¿no? De cada inundación y las consecuencias pero sí aprender de estas experiencias, ¿no? De cada inundación y las consecuencias que tienen, como para prevenirlas, para que no vuelva a pasar lo mismo. Las obras van a llevar un tiempo, obviamente, pero sí por lo menos las tareas de evacuación y de vuelta a casa sí tienen que estar ya por lo menos más aceitadas, protocolizadas, ¿no? Y hacer un párrafo aparte a la solidaridad del pueblo argentino, porque más allá de los organismos gubernamentales, digo, los bomberos voluntarios, las ONG, los clubes, organismos religiosos, que siempre responden. Digo, uno por ahí conoce más la cara visible de lo que es Cáritas o la red solidaria a través de Juan Car, pero en esta última inundación puntualmente es increíble la gran cantidad de gente que ha apoyado sin ningún tipo de fin económico. Absolutamente, eso es para destacar. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? ¿Algo cortito para terminar? Sí. Le quiero agradecer mucho a la gente, porque la gente... Mucho ayudó, nadie, los políticos no te ayuda, pero la gente de todos lados. Absolutamente. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes por haber venido.